Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de A la Vista. Hoy con un programa muy interesante, porque vamos a hablar de dos temas que parece que se chocaran, pero no. Los dos tienen que ver con la salud visual. Primero, la tecnología aplicada en el campo, en la actividad agropecuaria, cómo los nuevos drones de fumigación mejoran el estado de salud visual de los trabajadores rurales. Y por otro lado, vamos a hablar de esas personas que pierden de golpe la visión y después vuelven a ver y no le dan importancia a ese síntoma y lo importante que es tenerlo en cuenta. ¿Me acompañan? Bienvenidos al primer bloque de A la Vista y vamos a hablar de cómo mejoró la tecnología rural aplicando drones para la fumigación y esto cómo mejora y optimiza la salud de los trabajadores rurales. Para explicarnos de qué se tratan los drones, nadie mejor que la ingeniera Constanza Marchegiani. Gracias, Constanza, por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Amalia? Muchas gracias por invitarnos al programa. La verdad, para nosotros es un honor poder venir acá y contarles a la audiencia qué es lo que está sucediendo en el campo con la tecnología que aporta un gran valor agregado, no solamente para lo productivo, sino Sí. para quien también maneja el dron, ¿no? Así que Sí, porque estamos hablando de cómo mejoran las tareas agropecuarias, cómo se hace más sencillo todo, pero también cuidando la salud del trabajador, porque si bien cada vez son mejores todos los fertilizantes o lo que se utiliza para fumigar, no dejan de ser tóxicos, ¿no? así es. Nosotros siempre prestamos mucha atención, por un lado, en capacitar bien a la persona que está realizando el trabajo, porque muchas veces, si bien es cierto que para utilizar un dron se manipulan agroquímicos, Ujú. es clave el cuidado que se le da a la persona, la capacitación que recibe ese operador para no estar en contacto directo con los agroquímicos. ¿Y de qué se tratan estos drones? Porque uno está acostumbrado, sobre todo el que nos está viendo en su casa, al dron que se usa para jugar, que los chicos usan para jugar, para espiar al vecino, que nos falta. ¿Cómo son estos drones que se utilizan para la fumigación? Es una muy buena pregunta, sobre todo para volcar acá y ver las diferencias que hay con el dron típico que Ujú. estamos acostumbrados Acá a. estamos viendo uno, ¿no? Bueno, estos acostumbrados a ver, porque realmente, como dicen ustedes, hoy masivamente se ven los drones más pequeñitos, que por ahí los agarramos con la mano, que Sí, filman, que sacan fotos en recitales, en distintos sí. eventos Para y una para, boda. digamos, cada vez es más masivo y también cada vez es más masivo este tipo de dron. Al Ujú. igual que el otro, es una aeronave no tripulada, lo que cambia es el porte, el tamaño que tiene. Sí. Uno lo agarra con la mano, este vacío, sin productos, varía mucho, por supuesto. Yo voy a hablar de números, pero no se queden con ningún número en particular, sí con una escala, pero para que sepan, uno de estos drones vacíos puede pesar entre 40 y 50 kilos. Ah, Sí, son grandes, por eso, mucho, como son una grandes. persona. Así es, vacíos y Sí. además tienen la capacidad de llevar también líquidos o sólidos hasta, de vuelta, depende del tamaño del dron, pero para hablar de un promedio de los drones grandes son 70 kilos y además Mucho llevar más. unas baterías puestas, ¿no? Entonces, en realidad los kilos son muy importantes y por eso siempre hablamos que es clave la capacitación que se le da a ese operario desde el punto de vista del uso de la seguridad de la aeronave y de la Claro. seguridad que usa de los agroquímicos, ¿no? Claro. Y más o menos para tener noción, ¿cuánto medirá esto que estamos viendo acá? Mira, es una muy buena pregunta. Vos, para tener una analogía, con Sí, las hélices plegadas, sí. el dron entra en una caja de una camioneta. Ah, O sea, es gigante. grande. Una persona, por ahí después podemos ver imágenes que van pasando para que queden cerca de una persona para verla, pero es muy interesante porque no es una cosa pequeña y tampoco en el peso. Una cosa importante que podemos ver también para la audiencia es que tiene distintas partes este dron. Sí. Uno tiene una parte motriz, que es donde tienen las alas desplegadas y tienen Ujú. las hélices. Hay distintos modelos. El modelo que utilizamos nosotros es tiene 4 motores con 8 hélices.
lo cual le da muchísima estabilidad en el vuelo, porque si está volando y recibe ráfagas de viento, Que no es puede que se pasar, mueve, puede claro. pasar, por supuesto, no es que se mueve entero, sino que regula y se mueve en cada una de las hélices, porque tiene unas hélices que se llaman pivotantes. Y no en ningún momento, por más que sea un viento fuerte, pierde nada del agroquímico que tiene, que lleva de carga, ¿no? Así es. Como van a ver en esas imágenes, en realidad tiene en la carga, puedes tener dos tipos de tanques, que son las partes blancas que tiene abajo, que son intercambiables, que le dan flexibilidad, y puedes tener sólidos o líquidos. Sí. Es recomendable ciertas condiciones climáticas para salir a trabajar. No se puede salir Claro. con cualquier condición climática, como en cualquier otro tipo de operación Totalmente. que tiene el campo. Entonces, si vemos que estamos ante ráfagas de vientos grandes, no podemos utilizar los drones, no se recomienda utilizar incluso Pero tampoco ningún otro equipo. ningún otro equipo. Lo que tiene el dron, volviendo, es que es súper inteligente, utiliza una tecnología avanzada que incluso no te deja cometer errores, ¿no? Claro. ¿Y cuánta vida útil tiene esa batería? Si alguien se pone a fumigar, ¿qué alcance tiene? Si quieren les explico cómo funciona, porque Cortito, sí, sí. les hago como un pequeño resumen porque es muy interesante. Sí. El uso del dron en el campo es como estar en una Fórmula 1. Ajá. ¿Por qué es esto? Porque el dron tiene un tiempo de vuelo que está acotado por las baterías, ¿no? Entonces el dron se carga en donde está en la estación de trabajo, se carga con el líquido o con el sólido, porque depende del tipo de tanque que uno tenga. Sí. Le pone líquido, le pone sólido y sale a volar. Para poder salir a volar, antes, por supuesto, hay que poder programar el lote en el que se está trabajando, Claro. ver qué tipo de producto es, ver qué velocidad de trabajo queremos que son tenga. muchas variables a tener en cuenta. Ver el tamaño de la gota para saber si quiere una gota grande o una gota chica en la hoja. Claro. Entonces, cuando se tiene todo eso hecho, planificado antes, sale a volar el dron con el producto que uno tiene. Entonces, se carga el tanque en función de la distancia que uno está situado del lote, por un lado, y por otro lado, del peso específico que también tiene, porque Por las supuesto. baterías, hay que hacer un equilibrio entre el tiempo de vuelo, la carga y las baterías. Claro. Entonces, cuando está todo eso listo, el dron sale volando y muchas veces nos preguntan, y che, ¿cuánto tiempo vuela este dron? Que es una pregunta clave. Y de vuelta, no nos casemos con ningún número, depende mucho de la condición climática, del producto, pero en promedio un dron vuela entre 8, 9, 10, 11 minutos en el campo y regresa a la base. Mientras tanto, ¿qué hace ese operario? Ese operario está cargando otro par de baterías y se asegura de tener preparado el líquido que tiene o el sólido que tiene que introducir en el tanque. Entonces, Claro. cuando llega, aterriza de manera automática el dron, se le cambian las baterías, se le llena el tanque, se cierra y vuelve a salir. Y en el entretiempo vuelven a hacer lo mismo, cargan las baterías, y esto puede hacer que sea un uso constante. Claro. Agiliza muchísimo el trabajo, amén de cuidar a la persona. Y igualmente, aunque no esté expuesto como estaban expuestos antes, tienen los mismos cuidados, ¿no? Uso de antiparras, de guantes. Por supuesto, todos los operarios tienen que usar las antiparras y los guantes como corresponde, además de recibir capacitaciones. Incluso esto está evolucionando tanto que comenzaron a haber regulaciones provinciales en relación a los usos de los fitosanitarios específicamente para drones. Para drones. Había antes de otros tipos de maquinarias agrícolas, de pulverizadoras, por ejemplo, y ahora lo incorporaron, y realmente es un gran paso para la aplicación de drones, porque nosotros siempre decimos que bien hecho el trabajo del dron realmente hace una diferencia, porque para el productor significa, por ejemplo, al no pisar el lote, significa no tener pérdidas por pisar el lote específicamente, y eso traducido en un montón de hectáreas hace una gran diferencia en producción. Por supuesto que sí.
incluso en situaciones como fue de público conocimiento el año pasado, que hubo mucha agua en la provincia de Buenos Aires, en el piso, decían lo que se llama no había piso, las máquinas convencionales no podían entrar, Claro. y entonces el dron vino a ocupar ese espacio para esa situación. También, por ejemplo, lo están utilizando mucho para malezas o árboles muy grandes que necesitan combatir y no es fácil, para montes. Realmente cada día vemos que se va incorporando más al trabajo del campo y es como un complemento a lo que se viene haciendo, ¿no? Que eso es importantísimo. Es importantísimo, la tecnología es buena para todo y mucho más para un país agrícola-ganadero como el nuestro. Hay algo que yo escucho siempre en la radio, en los programas que hablan de campo, tiene menos deriva. ¿Qué quiere decir eso? Mira, la deriva es un tema muy importante que es, hablándolo por ahí, bajándolo más a tierra, es cuando el liquidito que uno tira, en vez de ir al lote donde tiene que ir, vuela hacia otro lado. Pierde, se desperdicia. Más allá de desperdiciarse o no desperdiciarse, también puede ser el Contamina. peligro que puede Sí. generar, ¿no? Entonces, nosotros por un lado tenemos dos temas. Eso viene con la deriva y el viento, y el dron en situaciones donde no se puede volar, te avisa que no podés volar, por un lado. Y por el otro, nosotros siempre, todos los drones que tenemos nosotros y comercializamos, los vendemos completos. ¿Qué quiere decir? Vos te llevas el combo entero, que viene a ser el dron, con las baterías que podés usar e ir cargando de manera continua cuando vas trabajando, cosa que te sea útil y que no frenes. Y además te damos también las antenas RTK, que es una tecnología en donde uno asegura la precisión al centímetro. ¡Wow! ¡Qué magnífico! Uno siempre habla de campo y no se imagina que hay tanta tecnología metida ahí adentro. Gracias, Constanza, por haber venido. Gracias por explicarnos todo esto, que es un tema totalmente ajeno, pero no tanto, porque si esto mejora la salud de los trabajadores rurales, además de aportar tecnología, bienvenido sea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Amalia. Nos despedimos de la ingeniera Marchediani y nos quedamos con un tema nuevo, la tecnología aplicada al campo y cómo mejora la salud de los trabajadores. Vamos a una brevísima tanda y volvemos con más a la vista. ¿Sabías que la miopía está aumentando a niveles alarmantes en todo el mundo? Y así es como Internacional desarrolló los anteojos Majestic Myopia, que vemos que tenemos en el centro de lo que es el eje visual la corrección que el niño requiere para poder ver bien, y en la periferia, de forma muy sutil, tiene como un pequeño esmerilado, y eso es lo que genera a nivel de la retina periférica una disminución de lo que es la sensibilidad al contraste, que actuaría como un estímulo para frenar la progresión de la miopía. Si tenés algún familiar con miopía, este es el momento para empezar a hacer algún tratamiento para la miopía. Romano Home Restoration es sinónimo de elegancia y avanzadas tendencias mundiales en amoblamientos y objetos de decoración. Somos una empresa integral dedicada y reconocida por particulares, empresas corporativas, hotelería y empresas constructoras. Importamos destacados muebles espejados, espejos tallados de gran porte y exclusivas arañas.
Bienvenidos a este segundo bloque de la vista y como lo anuncié en la presentación vamos a hablar de un síntoma que no es poco frecuente, pero sí es difícil que la gente le dé importancia. Cuando se pierde de golpe la visión se recupera y entonces uno piensa, "Bah, no pasa nada". Y para eso tenemos a una especialista en el tema, la doctora Aide Martínez. Aide, gracias por estar otra vez con nosotros. No, gracias por la invitación. Y Yo es un feliz tema, de tenerte, pero es un tema difícil, ¿no? es un tema muy importante, porque es verdad que la gente no le da importancia. Incluso pasa a veces en la consulta, que te consultan por esto, por el anteojo, por el... Y luego están diciendo, me dice, la otra vez me quedé sin visión unos minutos y volvió. Y vos lo mirás así y decís, y no le llamó la atención. Claro. Y la realidad que ese síntoma que nosotros llamamos amaurosis fugax, que puede ser que pierda una parte del campo visual, podemos ver algún campo visual que vimos, pueden perder la mitad inferior, la mitad superior, los costados, les dura unos minutos, se pasa y siguen viendo perfecto. Claro. No tienen ningún otro problema. Y eso, que llamamos amaurosis fugax, es un accidente isquémico transitorio. Exacto. Traducido, es un ACV que solito se solucionó. Sí, se hizo camino otra vez y siguió. Sí, pero es el equivalente a un accidente cerebrovascular. Es como cuando hay personas que dicen, de golpe estaba hablando y no me salían las palabras y me quedé unos minutos así y después se me pasó. Y uno le hace todos los estudios, está todo perfecto. Acá, por ejemplo, ¿ves? Acá el paciente te dice, no veía del ojo izquierdo porque perdió las mitades de los campos visuales hacia la izquierda. Claro. O podemos ver algún otro. Sí, que muchas veces te dicen, sentí como se me bajó una cortina de este te dicen, lado. se bajó la cortina, por ejemplo, se le bajó la cortina de arriba, empezó despacito, se completó y después mejoró. Y ven perfecto. Fuera del episodio, además les haces un campo visual, que es este estudio, que lo que está mal es lo que se ve negro, y están perfectos. Y tienen buena agudeza visual, y el fondo de ojo es normal, y el examen ocular es normal. ¿De dónde viene esto? Es, como se dice el nombre, un accidente isquémico transitorio. Falló la irrigación al nervio óptico, se produjo esto y solito se solucionó. Esto no viene en general del ojo, viene del organismo. Claro. Y es un llamado de alerta importantísimo. Sí, así, son todas las sirenas. Todas. Porque estos pacientes, en poco tiempo, pueden hacer el accidente cerebrovascular, pueden hacer un ION, o sea, un accidente isquémico en el nervio óptico, puede ser un infarto. ¿Por qué? Porque algo está produciendo esta falta de irrigación. Y ese algo hay que buscarlo con análisis sanguíneos completos, con Doppler de los vasos de cuello, con un examen cardiológico completo, incluyendo un ecocardiograma, un Holter. Si hace falta hacer una presurometría, que es un monitoreo de presión arterial de 24 horas. Porque yo le digo a los pacientes, cuando nos tomamos la presión nos quedamos quietitos, y eso es bastante artificial. Totalmente. Es como hacer ayunas y sacarse sangre. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando estás corriendo, trabajando? ¿Qué pasa cuando dormís? Cuando dormís nadie se toma la presión, el aparato te la toma. Cuando manejás. Cuando manejás, yo una vez me hice que me estaban estudiando y me hice una presurometría, yo no me pongo nerviosa cuando manejo. Cuando manejas, ping, ping, hacia el... por eso, esa es la realidad. Y muchos pacientes que creen que tienen la presión bien regulada, porque se la toman cada tanto y está bien, no la tienen bien regulada. Ese es uno de los factores de riesgo más importantes. En pacientes jóvenes, trastornos sanguíneos, sobre todo trastornos de coagulación. En las mujeres, por ejemplo, esas mujeres que tienen abortos espontáneos, pueden tener un trastorno de coagulación que los cause, y la amaurosis fugax es uno de los síntomas de alarma. Y hay otro cuadro, más riesgoso todavía, que a veces la amaurosis fugax actúa como antecedente importante, que son las vasculitis. Vasculitis quiere decir inflamación de los vasos, en este caso de las arterias. Si la arteria se inflama, obviamente corre menos sangre. Y ahí viene el accidente severo. Y
una de las formas más frecuentes en que se manifiesta es atacando al nervio óptico y en forma grave. Claro. Ahí no se recupera. No, ahí no se recupera. Y la doctora Aide Martínez es médica oftalmóloga especialista en neurooftalmología, así que el nervio óptico es algo que ve todos los días. Y estos síntomas que la gente no le da importancia también se ven con frecuencia, ¿no? Se ven con frecuencia. Son pequeñas señales de alarma que el organismo te va mandando. ¿Hay alguna edad que los veas más? Y en edades más avanzadas, donde los factores de riesgo son más frecuentes, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, son más frecuentes. En pacientes jóvenes más nos tiramos a los problemas sanguíneos de coagulación. ¿Hay alguna medicación o intoxicación por fármacos que pueda provocar esto? Habitualmente no. No. Bueno, sin alarmar, pero últimamente se está poniendo de moda un fármaco que es para el perder peso. Sí. Más de un fármaco. Sí. Y la verdad que es maravilloso. Inhibidores GLP-1, sí. Totalmente. Se baja rápidamente de peso y el efecto secundario más frecuente es atacar al páncreas. Pero resulta que también produce isquemia del nervio óptico, que es un efecto secundario poco conocido. Claro. Y la verdad que es grave. Yo ya tenía un par de pacientes que por ahí querían perder 6 o 8 kilos. Que nada, no es para medicarlos. Y que tuvieron esto. Entonces sí hay fármacos. Hay otros fármacos que se usan para tratar tumores, que por su mecanismo de acción también pueden producir estas cosas. Entonces uno empieza a poner en la balanza costo-beneficio, ¿no? Porque no son efectos frecuentes, no es para asustar a la gente. No, para nada. Esto es un nervio óptico para nosotros isquémico, un nervio óptico pálido. ¿Cómo es el nervio óptico normal? Rosadito. Rosadito. Si le falta la irrigación, ¿cómo lo vemos? Paliducho. Paliducho y de bordes poco netos. Estos nervios ópticos están dañados. Parte más blanca ya están atróficos. Claro. Entonces, cuando nosotros miramos eso, ya nos llama la atención. Y tiene que llamar la atención al paciente y al oftalmólogo también. Porque reconozcamos que en general los oftalmólogos por ahí no le damos tanta trascendencia a este síntoma que el paciente te dice así al pasar, se me nubló, perdí la parte del campo, y es una urgencia. Totalmente. Es una urgencia de estudiarlo clínicamente en su salud y prevenir complicaciones mayores. Sí, es un deber que tenemos como médicos, ya no Tal como cual. oftalmólogos. No, claro. Sobre todo de hacer eso que vos dijiste muy bien, prevención. Cuando este síntoma se da, cuando uno pierde momentáneamente la visión, aunque sean segundos, sea un abrir y cerrar de ojos, es algo muy importante. Son alarmas que tenemos que tener en cuenta. Y como oftalmólogos dicen, bueno, el examen oftalmológico es perfecto. Claro. Sí, el problema no está en el ojo. Claro. El problema viene del organismo y eso es lo que tenemos que pensar como médicos, que el ojo está dentro de un cuerpo en general. Sí, no viene solito a la consulta. No viene solito. Y que la vía óptica, pensemos que es una de las vías más importantes del cerebro y viene del ojo acá hasta el cerebro visual occipital acá atrás. En todo ese trayecto también puede ser atacado por las isquemias. Claro. Dentro de la neurooftalmología, que es una especialidad súper puntual, se ven muchas enfermedades generales, manifestaciones de muchas enfermedades generales. Sí. Y ninguna es menos importante que la otra. No, o sea, yo creo que como neurooftalmólogos aprendemos a ver un poco más el conjunto. O sea, como decíamos, salir del ojo, ver al paciente en su conjunto. Al paciente muchas veces le llama la atención cuando le dice, ¿qué remedios tomas? Claro. ¿Qué enfermedades tenés? Sí. Ah, no pensé que me iba a preguntar qué remedios toman. Fundamental. Sí. Integrar el ojo está integrado y la vía óptica están integrados dentro de un organismo. Sí. Y todo trabaja en conjunto. Y somos médicos. Tenemos que verlos. Sí. Primero somos médicos, después somos oftalmólogos. E incluso a la gente le llama la atención si le preguntas por alguna manchita que le ves. Y te dicen, no, voy a ir al dermatólogo. Y las manchitas a nosotros nos interesan porque son parte de enfermedades que también pueden comprometer a los ojos. Obvio.
O cuando les preguntas, ¿y en la familia? ¿Hay algún antecedente importante? No, la vista está todo bien. No, pero yo te pregunto, infartos, accidentes vasculares, muertes jóvenes, todos relatos que a nosotros nos hacen pensar en un antecedente vascular en la familia. Por supuesto que sí. Por Pero- supuesto que sí. Aide, ¿qué mensaje le dejas al que nos está mirando que a lo mejor a un amigo o a él mismo le pasó esto? Que le den importancia a ese síntoma. Ese síntoma es como nosotros decimos, una bandera roja de alarma. Ujú. El paciente tiene que darle bolilla, tiene que consultar, y si no le da mucha importancia, el médico o oftalmólogo que lo vea, que insista. A partir de ahí, ese paciente puede tener en 30 días un accidente cerebrovascular, un infarto o perder la visión de un ojo. Ujú. Como puede no pasarle nada por mucho tiempo, y más adelante sí. Pero el organismo le está avisando. Tal cual. Si el paciente tuviese un mareo importante, un episodio vertiginoso, le daría bolilla. Sí, consulta más rápido. Si el paciente se quedase por unos minutos sin poder manifestar las palabras o perdido, que no sabe dónde está, le da bolilla. Es lo mismo. Claro, a lo mejor lo otro molesta más, por eso Claro, es que... lo asusta más. Claro, Es que cuando se recupera, no les asusta. no, sigue con su vida normal. Absolutamente. Muchas gracias, Aide. No, es un Muchísimas tema gracias. interesantísimo. Muchas gracias por la Interesantísimo. invitación. Un placer. Nos despedimos de la doctora Aide Martínez, médica neurooftalmóloga, y recuerde, si deja de ver, aunque sea segundos, es una alerta. Tiene que consultar al médico. Es importantísimo porque eso puede salvarle la vida. Y nos despedimos. Nos vemos el próximo martes a las 17:30 aquí en A la Vista por Canal Metro. Muy buena semana.